Ok, buenas tardes. Nosotros venimos a hablarles el día de hoy sobre los neutrófilos y sobre las plaquetas también. Este grupo está compuesto por Alanis Moreno, Karina Narváez y quien les habla, Dalton Moreno. Bien, para comenzar a hablar antes de los leucocitos y los trombocitos, tenemos que entender que seguimos estando dentro del tejido sanguíneo y que éstas contienen células como los eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, trombocitos o plaquetas y un espacio extracelular dedicado específicamente para el plasma sanguíneo. Es el que va a nutrir a todo este tipo de células. Bien, cuando hablamos de leucocitos tenemos que entender que existen dos tipos. Una simplemente que tiene gránulos y otra que no los tiene. Los que tienen gránulos se denominan granulocitos y pertenecen a un grupo específico de células que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, mientras que los agranulocitos, son los que no tienen gránulos, corresponden a los linfocitos y monocitos. Un pequeño dato aquí es que los agranulocitos no sí contienen gránulos, pero en una proporción muy pequeña, casi nula. Ok, para hablar de los neutrófilos tenemos que entender que es una célula que realmente está siempre en actividad, ya que tiene que ir de un tejido a otro, es decir, se radica en el sistema circulatorio, pero sale de este y se dirige al tejido conjuntivo a atender la lesión tisular, es decir, al agente patógeno que encontró, a la infección o a la bacteria. Entonces, podemos definir como una característica importante que son células móviles. Otra característica importante son las múltiples lobulaciones en su núcleo. Como podemos observar en esta placa, dentro de ella tenemos aquí una que tiene 1, 2, 3 lobulaciones. Acá tienen 4. De hecho, las células maduras pueden llegar hasta 4 o más lobulaciones. Estas se caracterizan por cambiar su forma, su tamaño. Incluso de 4 puede desaparecer uno y quedarse con 3 lobulaciones. Y así sucesivamente pasan este proceso este tipo de células en su núcleo. Son leucocitos más abundantes. Es decir, no hay otra célula de leucocitos que sea más frecuente que los neutrófilos, es decir, no más que los leucocitos, ni los monocitos, ni los basófilos. Bien, y por último es que son más grandes que los eritrocitos, ya que los eritrocitos llegan a medir entre 7 y 8 micras, mientras que los neutrófilos llegan a medir de entre 10 a 12 micras. Ok. Estas células, para entender este tipo de células, se comprende que no es como las células naturales dentro de su citoplasma, es decir, sus orgánulos en sí, ya que corresponde a un aparato de Golgi de una manera muy pequeña y también eh, hay mitocondrias de una manera muy escasa realmente. Lo que sí prevalece en este tipo de células son los gránulos, obviamente, pero tenemos tres tipos de ellos, que son los gránulos azurófilos, que corresponden a los gránulos primarios. Cada uno de estos gránulos que voy a mencionar van a tener su importancia luego en procesos más adelante que voy a explicar, como son cuando se llegue el intercambio de un tejido a otro, es decir, el traspaso, perdón, de un tejido a otro, y cuando se mencionan a los receptores. Todo esto tiene importancia en esos procesos que mencionaré a continuación. En los gránulos azurófilos son los lisosomas de los neutrófilos y contienen mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa tiene un antígeno de una reacción muy activa, es decir, va a actuar obviamente contra los antígenos en un proceso que voy a explicar después. Las proteínas catiónicas llamadas defensinas, peptido antimicrobiano catelicidina, que este va a tener influencia luego como una especie de, de podríamos decir, de que elimina un antígeno, un patógeno, perdón, esta catelicidina. En los gránulos específicos son más abundantes que los gránulos azurófilos, pero estos son un poco más pequeños que los gránulos primarios. Los gránulos primarios son de un tamaño mucho más grande. Estos gránulos específicos contienen enzimas como la colagenasa tipo 4, la fosfolipasa, la gelatinasa y son activadores de complemento en sí. Estos activadores de complemento también participan en los receptores
que les explicaré a continuación. En los gránulos terciarios contienen las fosfatasas y otras metaloproteinasas. Este gránulo terciario se caracteriza por la facilidad que da a la migración de los neutrófilos a través del tejido conjuntivo, es decir, ese traspaso que hay de un tejido, el tejido sanguíneo, al tejido conjuntivo donde va a realizar la acción el neutrófilo. Bien, para que esto suceda, es decir, para que el neutrófilo llegue al tejido conjuntivo, pasa por un proceso llamado la diapédesis. Esta diapédesis sirve como una especie de control, ya que ya no podemos que los leucocitos no pueden pasar de una forma desordenada o ir todos al mismo tiempo a su llamado, es decir, a ir a fagocitar un antígeno, un patógeno. Bien, esta diapédesis también tiene sus fases. La primera fase corresponde, como podemos observar aquí abajo, tenemos células endoteliales. ¿Por qué células endoteliales? Recordemos que estamos dentro de un vaso sanguíneo. Esta célula está dentro del vaso sanguíneo. Por eso está recubierto por células endoteliales. Estas células endoteliales tienen en su superficie unas moléculas adherentes llamadas selectina E y selectina P. Estas moléculas adherentes se van a unir con los hidratos de carburo que contienen los neutrófilos, es decir, como podemos observar en el literal B. Aquí se están uniendo ya. Ok. Luego pasaremos a una fase, a la segunda fase, podríamos llamarla así, donde aparece otra unión adherente. Bueno, no aparece, realmente siempre está en la célula, pero esta vez ya se une. Estamos hablando de las integrinas, esta unión molecular. Esta integrina se va a unir también al endotelio con las inmunoglobulinas, dándole ahora sí una especie más de fijación de una forma más segura o más compacta hacia el endotelio del vaso sanguíneo. Muy aparte que se le unen también las quimiosinas para una mayor fijación todavía, es decir, ya la célula no va a rodar, los neutrófilos no van a rodar en el endotelio, sino ya va a estar sujeto, porque recordemos que el fin de todo esto es que esta célula vaya al tejido conjuntivo, es decir, traspase esta membrana y pase al tejido conjuntivo para que realice su acción. Ok, entonces tenemos que la diapésis no puede continuar sin un pseudópodo, es decir, una parte de la célula que estamos aquí viendo en el literal E, pasa el endotelio, pero no pueden pasar así por así. La diapésis se realiza mediante vías transcelulares o paracelulares, es decir, la diapédesis continúa cuando los neutrófilos o leucocitos tienen sus pseudópodos a través de la unión paracelular, formadas por dos células endoteliales. Es decir, aquí hay una célula endotelial, aquí hay otra célula endotelial, y aquí hay una unión paracelular que es por donde va a traspasar esta célula neutrófila. Cuando ya ocurre eso, cuando ya está parte del pseudópodo saliendo del endotelio, del revestimiento del vaso sanguíneo, llegan unas moléculas de heparina y histamina que son parte ya del tejido conjuntivo, a ayudar en este proceso, básicamente como quien dice, a abrir más este canal de, entre comillas, diciéndolo de una forma más general, para que esta célula termine finalmente este proceso de diapédesis, como podemos ver en el literal F, en el cual ya está a punto de salir y finalmente lo consigue para migrar ahora sí a esa lesión tisular, que es el objetivo primordial desde que está acá arriba en la primera fase el neutrófilo. Bien, entonces he hecho una especie de secuencia, como pueden observar aquí, donde detallo básicamente qué ha pasado, qué procesos ha pasado para llegar a la lesión tisular. Y ojo que aquí en esta secuencia aparece un nuevo proceso. Tenemos al neutrófilo que solamente va a pasar, me olvidaba de acotar, solamente pueden pasar estos neutrófilos al tejido conjuntivo mediante una vénula postcapilar. Solo por ahí pueden entrar y salir los neutrófilos, no pueden ser por ninguna otra parte del sistema circulatorio. Entonces, este proceso que sale aquí se llama diapédesis, que es lo que acabamos de explicar hace un minuto. Luego, cuando se llega finalmente al tejido conjuntivo, no se llega directamente a la lesión tisular. Es decir,
no se llega directamente a donde está el antígeno. Pasa un nuevo proceso, es decir, una nueva situación prevalece en estas instancias, que es la quimiotaxis. Esta célula neutrófila tiene un receptor, que también lo voy a hablar a continuación, que permite, como podemos ver en el gráfico aquí, detectar estos agentes, estos bacterias, estos virus, para poder llegar ahora sí a la lesión tisular. Es decir, esta quimiotaxis sirve de una guía para el neutrófilo poder encontrar estos antígenos y poder realizar su función, que es fagocitar. Último, tenemos lo que son los receptores. Estos receptores van a servirnos tanto en la fagocitosis como antes de la fagocitosis. Por ejemplo, el receptor F va a actuar como localizador y se va a unir a los anticuerpos que ya están en las superficies por los agentes bacterianos, y también va a tener relación, o va a avisar, mejor dicho, a toda la célula de que se prepare y que duplique su metabolismo intracelular para una futura fagocitosis. Ok, luego en los receptores de complemento tenemos a esta especie de tenaza, como podemos ver aquí, que recubre el antígeno, pero no solo lo recubre, más bien lo ajusta, lo detiene, lo sujeta de una manera en que no se pueda escapar, vaya, podríamos decirlo así, al antígeno. También vemos que se le unen unas fracciones de complementos, están representadas de azules, parecidas a los ribosomas, pero no tienen ninguna función similar, sino que parecido porque se unen a sí mismos, ¿no? Ok, penúltimo tenemos a los receptores fagocíticos, que se van a encargar de actuar como una especie de, de endocitosis, es decir, ellos van a abrir, estos receptores fagocíticos son unas proteínas transmembranas que van a traspasar a la membrana del antígeno, la bacteria, y la van a una especie de envolver para luego hacer una especie de endocitosis, o sea, incluir a este patógeno, a este antígeno, hacia adentro de la célula para que comience ahora sí el proceso de la fagocitosis. Estos receptores de tipo TOL o de reconocimiento están representados aquí por el color morado, el que estoy señalando, el cual sirvió, como podemos recordar, en la quimiotaxis. Es como que sirve como una especie de antena paradólica, si está bien dicho, una antena que nos da hincapié a saber dónde están estos antígenos, estas bacterias, estos, esta, esta lesión, vaya, esta lesión tisular, dónde está realmente, identificar cuando ya llega al tejido conjuntivo en los neutrófilos. Este receptor sirve específicamente para encontrarlos. Bien, a continuación mi compañera Lanis le va a explicar el proceso en sí de fagocitosis. Recordemos que solo mencioné los receptores, no el proceso en sí de fagocitosis. Muchas gracias. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre la fagocitosis neutrófila. El proceso de la fagocitosis se inicia cuando el neutrófilo reconoce y capta al antígeno. Los pseudópodos comienzan a extenderse cada vez más y mediante la cual estos se unen para formar un fagosoma. Algunos gránulos azurófilos y específicos se unen a la membrana del fagosoma y las hidrolasas lisocímicas para deglutir este material extraño. A continuación les voy a explicar lo que está en la diapositiva. Tenemos al literal A, donde el neutrófilo ha reconocido y capturado el antígeno mediante los receptores de F. Tenemos al literal B, donde vemos que el pseudópodo se ha extendido cada vez más para comenzar a encapsular al antígeno. Tenemos al literal C, donde conforme los pseudópodos se funciona, el antígeno es incorporado.
al siguiente literal D, en donde ya el antígeno se ha funcionado con el neutrófilo para poder formar un fagosoma. Aquí en este literal comienza lo que es el proceso de la digestión. Tenemos al literal E, donde los gránulos azurófilos y específicos se funcionan con el fagosoma y a su vez estos liberan sustancias para convertirse en un fagolisosoma. En el literal F se comienza a digerir todo material extraño para que dé como resultado de que salga por exocitosis o se convierta en un cuerpo residual. El proceso por el cual se destruyen las bacterias, virus en los neutrófilos se denomina muerte intracelular dependiente de oxígeno, en la cual conlleva dos procesos bioquímicos importantes. El uno de ellos es el sistema oxidasa del fagocito, que utiliza lo que es el NAP, nicotinamina adenina difosfato, y el segundo es la enzima lisosómica mieloperoxidasa, en la cual se encuentra en los gránulos azurófilos y en los neutrófilos. También existen otros mecanismos en los cuales las bacterias suelen ser fagocitadas. Esto se llama muerte celular dependiente de oxígeno, en la cual los neutrófilos destruyen la membrana bacteriana provocando su degradación y permeabilidad. Están ricos en proteínas y en enzimas en la cual las grandes proteínas catiónicas antimicrobianas son llamadas catelicidinas. Estos mecanismos no son tan eficaces como los mecanismos dependientes de oxígeno, porque los neutrófilos en los pacientes, como tenemos en la diapositiva con la enfermedad granulomatosa crónica, en cierto grado no son capaces de destruir las bacterias o virus que han entrado al tejido vivo. Es decir, son más vulnerables a infecciones bacterianas. Después de la digestión intracelular y que el material haya sido expulsado por exocitosis, la mayoría de las bacterias que han muerto y los neutrófilos al igual, se forma un líquido espesor denominado pus, que es de un color verde o amarillento. Siguiente diapositiva. No, la anterior. Los neutrófilos realizan una función clave en la reacción inflamatoria aguda. La inflamación aguda es un proceso localizado que se pone en marcha cuando hay un daño en el tejido vivo. Actúa no solo para eliminar o neutralizar el tejido dañado, sino también para regenerar su daño. Existen tres fases: daño, reacción y reparación. Suelen ser causados por diversos factores, ya sea por el frío, sea debido al frío, al calor, a sustancias químicas o a radiaciones. Y los tejidos suelen ser invadidos por virus, bacterias u organismos multicelulares. La sintomatología más común de la inflamación aguda es calor, rubor, hinchazón y impedimento de las funciones. Ahora les voy a hablar sobre los mediadores inflamatorios vasoactivos. Tenemos a dos grupos, que son las histaminas y las quininas. La histamina es una amina vasoactiva en la cual libera las sustancias sebadas que se puede ubicar dentro o fuera de la región. Y la quinina aumenta la permeabilidad vascular y suelen causar dolor. Siguiente diapositiva. Tenemos a dos tipos de neutrófilo: neutrófilo en banda o callado y neutrófilo cementado. El neutrófilo en banda, o también conocido como neutrófilo juvenil, y es el principal para las infecciones agudas.
También se lo denomina como neutrófilo no segmentado y representa la forma más inmadura de los morfonucleares circulantes. Tenemos al neutrófilo segmentado, que son neutrófilos maduros y son los más numerosos en el torrente sanguíneo y se traslada a los tejidos para convertir a los gérmenes. Como se muestra en la figura, tenemos a los neutrófilos segmentados que están separados por varios lóbulos. Puede ser de 3 a 4 o incluso hasta más. En cambio, en los neutrófilos callados tenemos como una en forma de C. Estos no están separados en el lóbulo. Estos están directamente unidos. Bien, siguiente diapositiva. Ya, en la curación de heridas y en la inflamación también participan lo que son los monocitos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los fibroblastos. Los monocitos entran al tejido conjuntivo como respuesta secundaria al daño tisular. Es decir, estos van al llamado de la inflamación cuando en el sitio de la lesión. Cuando estos llegan, se convierten en macrófagos, que fagocitan las bacterias muertas y los neutrófilos muertos. La cicatrización normal de las heridas depende totalmente del macrófago y este se convierte en la primera célula después de que los neutrófilos comiencen a disminuir. Los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos también desempeñan un papel importante en la inflamación, pero son más para la respuesta inmunitaria, es decir, para el sistema inmunitario. Siguiente diapositiva. Ahora vemos lo que son los valores normales de leucocitos. Como haciendo un resumen de todo, tenemos a los neutrófilos de un 40 a un 75%, un basófilo de un 0.5%, eosinófilo 5%, linfocitos de 10 a 50% y un monocito de 1.5%. Como vemos los porcentajes, los neutrófilos son los que ocupan el mayor porcentaje. Un aumento del neutrófilo se puede denominar neutrofilia. ¿Y qué quiere decir esto? Que suele indicar que hay una infección bacteriana o necrosis tisular en cualquier tejido del cuerpo. Un ejemplo de esto es el infarto de miocardio. Tenemos a la disminución de neutrófilos que se les denomina neutropenia o granulocitosis, que este número suele indicar que el paciente puede ser más vulnerable a infecciones bacterianas graves. A continuación, mi compañera Karina. Buenas tardes, a mí me toca hablar sobre plaquetas y trombocitos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como dije, las plaquetas y los trombocitos en sí son los mismos, porque son derivados, son fragmentos citoplasmáticos de células son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos. ¿Y por qué? Para la formación de las plaquetas en sí se necesitan lo que son los conductos de marcación plaquetaria, pues que se van a fijar en lo que es la periferia del megacariocito. De una vez cuando ya está formada completamente la plaqueta, pues que son estructuras discodiales que miden aproximadamente de entre 2 a 3 micras de diámetro, se debe decir que estas son anucleadas e incluso además de estos tienen un promedio de vida de entre 10 días. Y su recuento su recuento es de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos. Como podemos apreciar en la imagen, lo que nos da a apreciar es un megacariocito maduro. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la imagen podemos apreciar que nos indican las zonas de las zonas con las que cuenta una plaqueta. Tenemos una zona periférica, una zona estructural, una zona de orgánulos y también sistemas de membranas, pero también se lo conoce como zona membranosa. En lo que es la zona periférica, va a contar con una gruesa capa superficial de glucocáliz. Este glucocáliz lo que va a hacer
va a contener glucosaminoglicanos, glucoproteínas e incluso factores de coagulación, que todos ellos son adquiridos en lo que es al absorber el plasma. Además de esto, tenemos lo que es la zona estructural. Esta zona estructural pues está compuesta principalmente de microfilamentos, de filamentos de actina, de filamentos de miosina e incluso de proteínas que enlazan a la actina. Todas ellas van a proporcionar un sostén en lo que es la periferia de la membrana plasmática, como lo podemos ver en la imagen. Además de esto, debajo de lo que es esta red de sostén, va a existir específicamente debajo de los filamentos de actina, una membrana. Una membrana que está compuesta aproximadamente de 8 a 24 microtúbulos, que son ellos los responsables de darle esa forma de disco a la plaqueta. Además de esto, tenemos lo que es la zona de orgánulos, que como la podemos ver, está en el centro de la plaqueta, y como está en el centro de la plaqueta, va a compartir otro tipo de orgánulos, como son las mitocondrias, las peroximas, e incluso proteínas de glucógeno. Además, como su nombre lo dice, va a poseer orgánulos. Van a existir 3 tipos de orgánulos aquí. Los orgánulos de tipo alfa, que son los más abundantes, que son importantes para lo que es la reparación de la lesión inicial. También tenemos los orgánulos de tipo delta, que pues están compuestos por adenosina difosfato, por adenosina trifosfato, e incluso por otro tipo de compuestos, y que son súper importantes para lo que es la adhesión plaquetaria. Y por último tenemos los últimos orgánulos, que son los orgánulos de lacta, que van a ayudar a la reabsorción de ese coágulo en etapas más avanzadas de lo que sea la reparación vascular. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. De ahí tenemos lo que son las plaquetas, vigilancia continua de los vasos sanguíneos, formación de coágulos de sangre y reparación del tejido lesionado. Y esto consiste en que las plaquetas siempre van a participar en cualquier tipo de hemostasia. ¿Y qué es hemostasia? Pues hemostasia es la detención de una hemorragia. Entonces lo que nos da a entender que una plaqueta siempre va a estar en la constante inspección de lo que es el revestimiento endotelial, y en busca de que si existe algún daño o una rotura en lo que son las paredes de los vasos sanguíneos. Y si serlo así, esos sitios que quedan expuestos, pues van a ayudar a lo que es la adhesión plaquetaria. Esa adhesión plaquetaria va a formar lo que es la desgranulación, promoviendo así que se presenten dichos factores como la serotina, la adenosina difosfato y el tromboxanato A2. Y pues, ¿para qué me van a servir todos estos factores? La serotina, vamos a ver que es un vasoconstrictor súper potente para así contraer lo que son las células musculares lisas de las paredes de los vasos sanguíneos y reducir el flujo de la sangre. Y tenemos lo que es la adenosina difosfato, que sabemos que va acompañado con el tromboxanato, que es una molécula de señal, y ellos van a promover lo que es la aglomeración plaquetaria, para que así juntos todos estos factores formen lo que es el primer tapón hemostático primario. Pero no solo eso, sino que también existen plaquetas activas que van a generar lo que son factores de coagulación, porque los van a liberar de los gránulos, ya sea de tanto tipo alfa o tipo delta. Y un tipo de estos gránulos son los tromboplásticos plaquetarios. Ya. Ahora, tenemos también lo que es el glucocáliz plaquetario. Él me va a proveer una superficie que va a permitir que el la anterior era positiva. No, todavía no la termino de explicar. Ya. El glucocáliz plaquetario, pues que va a ayudar a la conservación, a la conversión en sí del fibrógeno en lo que es el fibrógeno soluble en lo que es fibrina. Esa fibrina me va a proveer una red LAPSA, a donde se van a adherir lo que son plaquetas y eritrocitos para formar definitivamente el tapón hemostático secundario o definitivo. Siguiente diapositiva. Ya. Como podemos ver aquí, vemos una imagen de lo que es la trombopoiesis, que en sí sabemos que todos provienen de lo que es una célula madre hematopoiética. De ahí se va a diferenciar en una célula progenitora mieloide, porque la plaqueta
pues es de la línea mieloide, y de ahí se va a diferenciar en una célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos. Pero nos vamos a la línea de división, donde va a estar la célula precursora de megacariocitos, y ahí se va a transformar en un megacardioblasto y pues procedentemente en un megacariocito maduro, que es la célula más grande de la médula ósea, que gracias a lo que son los conductos los conductos plaquetarios van a separar pues esos fragmentos de citoplasma y se va a dar lo que es la formación de las plaquetas. Ahora, en la esquina izquierda podemos apreciar lo que es un megacariocito, que ya es la célula madura, y un megacardioblasto, pues que es una célula todavía inmadura. Siguiente diapositiva. Ahora, los factores de crecimiento plaquetarios. En sí, estos son elementos que van a originar señales bioquímicas, que van a intervenir en diversos crecimientos, en lo que es el control de crecimiento y diferenciación celular, que van a ser responsables de distintos aspectos biológicos, como lo pueden ser la proliferación, la migración de la célula, lo que es la mitosis, e incluso la síntesis de matriz extracelular. Además, estos factores se los puede clasificar según su especificidad, es decir, puede ser amplia o puede ser reducida. Si es amplia, tiene la capacidad de actuar sobre una amplia gama de células, como lo pueden ser los fibroblastos, las fibras musculares lisas, las células epiteliales o no epiteliales, o que son las células neurogliales. Ejemplo de estos factores son los factores de crecimiento derivados de las plaquetas y el factor de crecimiento endotelial. Ahora, lo que es la reducida, como tal lo dice en la diapositiva, solo tiene la capacidad de actuar sobre un tipo de célula, como son las células precursoras de Matías. Y ejemplo de esto es la eritropoyetina. Ahora, esos factores de crecimiento plaquetario se van a dar por medio de dos factores, ya sea autocrina y paracrina, que son receptores específicos de dichos factores de crecimiento plaquetarios. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos el primer factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Pues como su nombre lo dice, este va a pertenecer a las plaquetas, pero específicamente a los gránulos de tipo alfa. Pero también puede ser producido por los que son macrófagos, células endoteliales, monocitos y fibroblastos. Y se pueden identificar de tres tipos, como lo podemos apreciar ahí. Factores de crecimiento derivados de plaquetas de dos cadenas de tipo alfa, factores de crecimiento derivados de plaquetas de dos cadenas de tipo beta, y pues factores de crecimiento derivados de plaqueta de cadenas de tipo alfa y beta. Ya, de una vez que son liberados, estos factores pueden actuar pues en el exterior como una cerradura de doble llave. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no solamente se debe unir a su receptor específico, porque tenemos que saber que los factores de crecimiento tienen cada uno su receptor específico. Bueno, no solo se debe unir a su receptor específico, sino también a un sustrato de adhesión celular que debe contar específicamente con un receptor simétrico que va a servir como segundo mensajero. Eso va a actuar, un ejemplo de este es el fosfoinositol 3 quinasa. Ya, eso va a actuar sobre lo que es el ADN, ayudar lo que es la expresión de los genes. Esa expresión de los genes, como podemos ver, me va a ayudar a lo que es la adhesión intercelular, la migración de las células, la proliferación, la estimulación de la síntesis y la producción, la estimulación y síntesis de lo que son las proteínas. Pero para que se dé esto, debe estar activada la tirosiquinasa, que es muy importante y que se va a activar por medio de procesos de fosforilación de un receptor molecular específico. Siguiente diapositiva. Ya, ahora los factores de crecimiento epitelial. Los factores de crecimiento epitelial pues van a venir o a derivarse de un precursor que tiene aproximadamente 1217 aminoácidos y sus actividades biológicas pues son los efectos mitogénicos y los efectos quimiotácticos específicamente sobre células fibroblásticas o sobre células epiteliales. Ahora, ellos también nos van a ayudar con lo que es la migración celular. La siguiente diapositiva.
Y tenemos los factores de crecimiento transformante tipo alfa y tipo beta. Los factores de crecimiento tipo alfa pues nos van a ayudar a lo que es la proliferación de las células epiteliales, también la liberación de iones de calcio desde el hueso, y también ellos van a intervenir en lo que es el proceso tumoral, pero van a intervenir por medio de dos procesos, un mecanismo autocrino, que es la proliferación de las células, y un mecanismo apocrino, pues que me va a ayudar a la inducción de la angiogénesis tumoral. Y de ahí tenemos lo que es el factor de crecimiento transformante beta, pues que está implica, de aquí en sí, consiste en proteínas, como las inhibinas, las activinas o las proteínas morfogénicas óseas, las citocinas y una especial que es la hormona antimulleriana. Ya, estos factores van a estar precisamente involucrados con todo lo que es patologías humanas, como lo son los desórdenes inmunes y vasculares, e incluso enfermedades catastróficas como lo es el cáncer. Siguiente diapositiva. Y tenemos también lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina, pues porque su nombre peculiar, porque su estructura es prácticamente idéntica a la de la insulina. Existen dos tipos, el tipo 1 que tiene aproximadamente 70 aminoácidos y el tipo 2 que tiene aproximadamente 67 aminoácidos. Pues a pesar de ser de la misma rama, cada uno, como dije, tiene su receptor específico. Ellos van a estimular lo que es la síntesis de la matriz ósea por medio de lo que es la diferenciación de osteoblastos y la producción de más células osteoprogenitoras. Ahora, tenemos lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a ser en un 24% igual a los que son los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, e incluso va a tener una actividad mitogénica en las células endoteliales y además va a ser partícipe en lo que es la cicatrización. Siguiente imagen. Siguiente diapositiva. Ya, como podemos ver en el cuadro, en sí es un resumen pues de la mayoría de los factores del crecimiento plaquetario. Como lo podemos ver primero, tenemos lo que son los factores derivados de las plaquetas, pues que su origen va a ser las plaquetas y células endoteliales de la placenta. Su actividad primaria va a promover lo que es la proliferación del tejido conectivo, las células gliales y la musculatura lisa. También tenemos a los que son los factores de crecimiento endotelial, pues vienen en las glándulas submaxilar, promueven lo que es la proliferación de células gliales, mesenquimatosas y pues epiteliales. Tenemos lo que es el factor de crecimiento transformante alfa, que pues va a venir, pues es común de las células transformadoras y es importante para lo que es la reparación de heridas. Tenemos lo que es el factor de crecimiento fibroblástico, que es un amplio número de células. La proteína está asociada a lo que es la matriz extracelular, y pues su actividad primaria va a ser promover la proliferación de muchas células e incluso inhibir a la célula madre e inducir a la formación del mesodermo en embriones. Tenemos también lo que es el factor de crecimiento nervioso, pues que van a estar aquí involucrados lo que es los mastocitos, las células del estroma de la médula ósea y los queratinocitos, y su actividad primaria es promover el crecimiento de las neuronas. Y la eritropoyetina, pues que es como el factor más importante, ¿y dónde se va a originar? En los riñones. Y ella va a promover la proliferación y la diferenciación de eritrocitos. También tenemos el factor de crecimiento transformante beta, que son células TH activas, las T-helper y las del natural killer, que van a actuar pues como en la actividad antiinflamatoria y también promueven la reparación de heridas e inhiben la proliferación de macrófagos y linfocitos. Y por último tenemos las interleucocinas tanto 1 y 2, que la interleucocina 1 va a actuar en el hígado, la interleucocina 2 en la variedad de células. La interleucocina 1 tiene la actividad que promueve lo que es la proliferación de muchos tipos de células, y la 2, pues la proliferación de las células de origen fetal. Siguiente diapositiva. Ya. Este de aquí en sí es un esquema donde podemos apreciar las plaquetas que, como había mencionado, son pequeños fragmentos pues, del citoplasma que derivan de los megacariocitos. Gracias.